es un convenio que suscrito entre SENADI, ¿cierto?, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, y la Corporación de Asistencia Judicial, y que tiene dos grandes objetivos a cumplir. Por un lado, tiene que ver con la defensa de los derechos de las personas que están siendo discriminadas por su discapacidad. Y por otro lado, todo lo que es la promoción y la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Uno entonces consiste en socializar todo lo que es la normativa vigente que a ustedes, las personas con discapacidad, las ampara, ¿ya? Y existen muchas leyes en que los ampara de diferentes maneras, ¿ya? Y por otro lado, cuando alguna persona ha sido discriminada, ya sea en la sociedad, ya sea en el mundo laboral, producto de su discapacidad, también puede ejercer medidas especiales y podemos, ¿cierto?, denunciar y podemos demandar y podemos defender los derechos de cada uno de ustedes. En eso consiste puntualmente el convenio. Esto está regulado, todo lo que son las leyes de las personas con discapacidad, ¿cierto?, tienen un marco jurídico regulatorio en Chile. Quería comentarle, ¿cierto? Antes quería comentarle si ustedes se fijan ahí en la presentación, que, existe una tasa regional de discapacidad. El último censo que hubo al respecto, los últimos datos que tenemos son del 2015, donde Ñuble tiene, ¿cierto?, el 21,1% de personas con discapacidad. Es la segunda región más con una tasa mayor de discapacidad de todo Chile. ¿Y esto a qué se debe? A que nosotros en Ñuble tenemos una población envejecida, ¿ya? Tenemos muchos adultos mayores y todos tenemos que saber que a medida que vamos avanzando en edad, ¿cierto?, vamos manifestando diferentes discapacidades. Como por ejemplo, una de las discapacidades más frecuentes en nosotros las personas que avanzamos en edad es esto del campo visual, ¿cierto? La vista se nos va acortando, ¿ya? Y esa ya estamos en presencia de una discapacidad. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos que es una región, como les comentaba, muy envejecida, por lo tanto tenemos una tasa muy alta de discapacidad. Somos la segunda región. Bueno, SENADI cuenta con una oferta programática que no es mi tema hoy, pero solamente yo les quiero mostrar. Y bueno, dentro de esta oferta programática, ¿cierto?, existen muchos programas de ayudas técnicas y están dirigidas para personas que presentan una discapacidad y que pertenecen a un grupo vulnerable, ya personas que tienen una vulnerabilidad socioeconómica. ¿Cuáles son dentro de estas ofertas programáticas? Por ejemplo, muchas ayudas técnicas, ¿ya? Como por citar algunos ejemplos, elementos antiescara, elementos para la audición, la fonación, y así un sinnúmero de elementos de apoyo audiovisuales, de elementos para la marcha. La idea, ¿cierto?, es de ayudar a las personas a un tránsito a la vida lo más independiente posible. También dentro de las ofertas programáticas, SENADI cuenta con el FONAPI, que es el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, ¿ya? Y que estos proyectos se postulan a nivel de municipio, ¿ya? Y que están relacionados con fondos que se destinan para la cultura, para el deporte, para la inclusión laboral, para también situaciones de emergencia y desastre, que fue, por ejemplo, fondos que se destinaron ahora para todo lo que tuvo que ver con la contingencia de COVID, ¿ya? También dentro de la oferta programática se cuenta con
el PBI, que es el tránsito a la vida independiente, ¿ya? Y que ahí también son todos estos beneficios, toda esta oferta programática es postulable, no es que todas las personas tengan acceso, sino que hay que postularlo y si se ganan, ¿cierto?, se adjudican alguna de estas ofertas programáticas. Está ahí el servicio de apoyo y cuidado asistencial, ¿cierto? Está el servicio de apoyo de intermediación y las adaptaciones del entorno. También está el fortalecimiento de la rehabilitación con base comunitaria, que es el RBC, ¿ya? Y que son líneas de acción que pretenden ayudar al desarrollo de redes locales sectoriales, apoyo al desarrollo de tasas de inclusión, entre otros. No me quiero detener acá porque el tema de hoy va mucho más allá que esto. También tenemos atención temprana, que tiene que ver con todo lo que es la atención preescolar, Junji y Integra. También hay apoyo a ciertas instituciones de inclusión educativa para todo lo que es estudiante en situación de discapacidad, de la educación media, educación inicial, básica, media y educación superior. Como cierto, tenemos las universidades que también se apoya a los alumnos que están presentan una discapacidad. ¿Ya? Y bueno, y estos apoyos pueden ser intérpretes de lengua seña, pueden ser asistentes de traslado, pueden ser equipos tecnológicos que se les instalan en sus notebook, ¿ya? La idea es facilitarle a las personas con discapacidad que puedan en igualdad de condiciones tener una carrera universitaria o una carrera técnica. Bueno, y también dentro de la oferta programática tenemos esto que yo les comento, este programa que es el que tengo que ver yo en las 21 comunas, que se llama Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad. ¿Y qué es lo que yo les comenté? Poder recoger, ¿cierto?, alguna vulneración de sus derechos y poder tramitarla. ¿Dónde se tramita esto cuando una persona ha sido vulnerada en sus derechos? En el juzgado de policía local. Ahí se interpone, ¿cierto?, la denuncia, se interpone una demanda. Ojo, pero aquí lo importante es que la persona haya sufrido una discriminación producto de su discapacidad. Es decir, por ejemplo, si en el trabajo a ustedes le han dicho en reiteradas oportunidades el cojo, la coja, el ciego, ¿ya? Cuando ahí lo estén denigrando como persona, ¿ya? Ahí entonces uno puede iniciar una acción judicial, ¿ya? Pero si es un divorcio, si es una pelea callejera, si es una pelea entre vecinos, no, porque eso lo puede tener cualquier ciudadano. Eso no es constitutivo de una vulneración producto de la discapacidad. No sé si se entiende la idea. ¿La entienden? ¿Sí? Entonces, para poder llevarlo a la justicia, esto tiene que ser constitutivo, entonces, de una vulneración a un derecho o algo que ustedes, ¿cierto?, los vulneraron producto de la discapacidad que presenten. Bueno, esto existen leyes, como les comenté, que amparan a las personas con discapacidad. Yo lo voy a comentar a muy grosso modo porque las leyes son de lato conocimiento. Esto partió con una cronología en el tiempo. En 1994, ¿cierto?, aparece la gran inquietud de las personas, se sentían excluidas socialmente y aparece la inquietud, entonces se empieza recién a legislar al respecto, ¿ya? Y se empiezan a establecer normas, pero estas normas hablan de integrar a las personas, no de incluirlas, de integrarlas. Y el año 2006, ¿cierto?, aparece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a partir de esta convención que fue internacional, en Chile en el 2008 se comienza a legislar. Ya Chile ratifica entonces ratifica, ¿cierto?, esta convención internacional, y el 2010 aparece nuestro caballito de batalla, que es nuestra alma mater, que es la ley 20.422, que es la que establece las normas de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, ¿ya?
Y ahí vamos a detenernos un poco en esta ley. Y posteriormente, el 2012, aparece la ley 20.609, que ustedes a lo mejor ya la escucharon, que es la ley Zamudio, que es una ley que discrimina. Bueno, en Chile tuvimos un antecedente, un hecho muy trágico, muy triste, que fue, ¿cierto?, de este chico Zamudio, por eso es la ley, en donde él fue discriminado por su condición, ¿cierto?, de género, ¿cierto?, porque él era un chico homosexual, entonces fue brutalmente golpeado con un resultado de muerte. Bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, el 2016 tenemos el decreto 50, que hace referencia a todo lo que es lo que tiene que ver con construcción, urbanismo y construcción, que son todos los criterios de accesibilidad universal, donde ustedes, las personas con discapacidad, pueden acceder a cualquier parte. Existen rampas, que tienen que tener, ¿cierto?, los locales, los lugares que tienen segundo y tercer piso, tienen que tener un ascensor, es decir, que las personas puedan realizar sus trámites como cualquier ciudadano normal, ¿ya?, que no presente una discapacidad. Tenemos el 2017, ¿cierto?, la ley 20.997, que es la que regula la legislación aduanera, que tiene que ver con la importación de vehículos para las personas con discapacidad. Y el 2017, la ley 21.015, que es la ley que tiene que ver con la inclusión laboral, ¿ya? Bueno, aquí lo más importante, que dentro de los instrumentos jurídicos que nosotros los abogados nos manejamos, parte, ¿cierto?, con la Convención de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad del 2006, que fue ratificada en Chile el 2008, para finalmente el año 2010 legislar con la ley 20.422, que es la ley que regula, que da, ¿cierto?, todas las bases para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades sociales, en salud, en cultura, en trabajo, en educación. Bueno, eso ya les comenté. Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cuál es el gran objetivo? Que es promover y proteger, asegurar, ¿cierto?, el pleno goce de los derechos que tienen todas las personas como un ciudadano más. Aquí no hay ciudadanos de primera, segunda, tercera o cuarta categoría. Para la ley, todas las personas son ciudadanos de igual categoría, ¿ya?, con o sin discapacidades. Por lo tanto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a hacer un reconocimiento, ya, tanto de los niños, niñas, adolescentes y de todas las personas que presentan una discapacidad como un ciudadano más. Por lo tanto, hacer valer los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales de las personas? Primero que nada, el derecho a la dignidad, ¿ya?, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, ¿ya? Todo eso entonces viene a refundar esta convención. Bueno, este fue el primer instrumento del siglo, ¿cierto?, que viene a ser del siglo XXI. ¿Ya? ¿Y qué es lo que señala esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Un cambio de enfoque, un cambio de paradigma, ¿ya? Y este enfoque es un enfoque de derecho, ¿ya? Es decir, se mira a la persona como poseedora de derechos inherentes por el solo hecho de ser persona, ¿ya? Bueno, y esto también se vino a reafirmar en la Convención Internacional Interamericana para eliminar la discriminación, ¿ya? Y que viene a reafirmar, ¿cierto?, que toda persona con discapacidad va a tener los mismos derechos que cualquier ciudadano. Aquí, en definitiva, entonces, la ley más importante, y a partir de esta ley vamos a ver que surgen muchas más, es la ley 20.422, que es la que establece la igualdad de oportunidades, y esta a partir del año 2010 en adelante. Si se fijan, estamos recién iniciando el 2021, son leyes muy nuevas, tienen recién 10 años de vigencia, ¿ya?
y vigencia interrumpida. Primero tuvimos lo que se llamó el estallido social y posteriormente hemos estado un año con pandemia, ¿ya? Entonces ni siquiera son 10 años normales, han sido 10 años con algunas interrupciones. Entonces a partir de esta ley 20.422 hay un cambio de paradigma que se llama enfoque de derecho. La persona se mira a un individuo con todos los derechos, ¿ya? Sociales, psicológicos, económicos, culturales. Anterior a esta fecha, las personas con discapacidad se sentían excluidas. Si ustedes miran ahí el gráfico, está la sociedad y las personas con alguna discapacidad se sienten fuera de la sociedad, ¿ya? Después, antes de legislar, antes de la ley 20.422, entre el año 2006 y 2010, se habla de integración. Ya, si bien es cierto, ahí queda un poco tapado, la sociedad está, cierto, pero las personas con discapacidad como un submundo, si bien están dentro de la sociedad, pero como en un mundo no incluida, sino que integrada. Para posteriormente, entonces, ya el año 2010, ¿cierto? Aparece la ley de inclusión, que es el nuevo enfoque que se da, que es la 20.422. Y si se fijan en el gráfico, la sociedad es una sola y nosotros incluimos en esta sociedad a las personas con discapacidad, ¿ya? Esa es la idea, que no se sientan excluidos en ningún aspecto. Y para eso el Estado, ¿cierto?, crea una ley, que es la 20.422, y que en su primer artículo habla de cuál es el objeto de esta ley. Y esta ley, ¿qué es lo que viene a dar? El derecho de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Esta ley también en su artículo 61 crea SENADI, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, y este Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿cierto? ¿Cuál es la misión? Es que se cumpla y que se vele, que se resguarden los derechos de las personas con discapacidad. Esa es la misión de SENADI. SENADI, cierto, es un servicio público, es un servicio que está descentralizado, está desconcentrado, que funciona con dinero del Estado y que tiene presencia en todas las regiones de nuestro país. Y que el objetivo de SENADI es promover, difundir los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Y por eso tiene una oferta programática que los quiere ayudar a cada uno de ustedes que son nuestros usuarios, que es nuestro público objetivo. Bueno, esta ley, la ley 20.422, está sustentada en principio, en pilares fundamentales. Uno de ellos es el entorno y sus componentes, ¿ya? Y en el entorno y sus componentes se habla de un diseño universal, que es una accesibilidad universal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que aquí les voy a pasar todo para explicarles. Bueno, uno de los principios, como les comentaba, el entorno y sus componentes, que haya un diseño universal, una accesibilidad universal. Ahí no se aprecia muy bien, pero es que la persona con discapacidad, por ejemplo, si va a realizar un trámite y tiene talla baja o va en silla de ruedas, pueda tener acceso y que ese mesón tenga la altura para que pueda ser mirado, ser escuchado, ¿ya? Ahí también no se alcanza a ver bien, pero si la persona con una discapacidad quiere ir a disfrutar un día de playa, en los diferentes balnearios existan estas alfombras donde pueda desplazarse hasta cerca del mar con todos los resguardos que ello implica, pero que pueda transitar y pueda acercarse al mar, sentir la brisa, ver el oleaje, y para esto hay alfombra donde la silla de rueda pueda desplazarse. También otro de los principios es intersectorialidad, la participación y el diálogo social, es decir, que ustedes, las personas con discapacidad, tengan la oportunidad de ser invitadas a encuentros intersectoriales donde participan, tengan la posibilidad de dialogar, manifestar sus inquietudes, sus necesidades, ¿ya? Y también, cierto, colaborar dentro de los principios con el tránsito a la vida independiente, ¿ya?
en que hacer adaptaciones, adecuaciones para que las personas que tengan alguna discapacidad puedan, ¿cierto?, en forma independiente, autovalerse, ¿ya? Y para eso se hacen adaptaciones. Esos son los principios que sustentan esta ley. Aquí muy importante es que muchas de las personas no saben lo que significa, no saben el real significado de una persona con discapacidad. Y la ley en su artículo número 5 es bien clara y dice que una persona con discapacidad es aquella persona que presenta, ¿cierto?, alguna deficiencia. Y que esta deficiencia puede ser física, puede ser mental, ¿cierto? Puede estar asociada a la movilidad, ya puede ser intelectual. Por lo tanto, tenemos que estar en presencia de una deficiencia. Y esta deficiencia, la persona al interactuar en el medio, ve o se ve enfrentada a barreras que no le permiten, ¿cierto?, que le restringen su participación de manera correcta, de manera normal, como cualquier individuo más. ¿Ya? Por lo tanto, para hablar de una persona con discapacidad se deben estar o presenciar algunos requisitos. Una persona con deficiencia, como les dije, esta deficiencia puede ser intelectual, física, de movilidad, motrices, ya psíquica, ya, y que pueden ser de carácter permanente o transitorio. A veces estamos con una persona que tiene una discapacidad transitoria porque sufrió, por ejemplo, un accidente automovilístico, pero que con una buena rehabilitación puede lograr un funcionamiento como era anteriormente. Pero también podemos encontrarnos con deficiencias que se perduran en el tiempo, ¿ya? Bueno, y que estas deficiencias que presenta la persona se ven que existen barreras en el entorno, y estas barreras pueden ser actitudinales o barreras de infraestructura, y que ven que dificultan su, digamos, participación plena en la vida social o en la vida cultural, ¿ya? Eso es estar en presencia de una persona con discapacidad. No es una enfermedad como se piensa. Bueno, aquí también esta ley es sumamente importante cuando yo les dije que nosotros los abogados tenemos que defender a las personas, ¿cierto?, con discapacidad cuando han sido vulneradas en sus derechos o discriminadas. Entonces la ley viene a definir lo que es la discriminación y dice que es toda distinción, exclusión o segregación o una restricción arbitraria, ya cuando es fundada en la discapacidad que presenta la persona, ¿ya? Y que en definitiva se le esté privando o se le esté perturbando o amenazando el goce pleno ya de sus derechos. Y para eso, ¿cierto?, está en nuestro ordenamiento jurídico, contempla medidas especiales para hacerlas valer, ¿ya? Que son las que yo les comentaba, que uno las puede hacer valer ya sea a través de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones o ya sea a través de una denuncia, de una demanda en el juzgado de policía local, ¿ya? También esta ley viene a hablar de la igualdad de oportunidades, ¿ya? ¿Y qué significa esta igualdad de oportunidades? En que la persona, primero que nada, no sea discriminada, ¿ya?, producto de su discapacidad, y que pueda interactuar con el medio igual que cualquier individuo que no presenta una discapacidad. Por lo tanto, esta ley, ¿qué es lo que viene a manifestar? Que haya una plena inclusión social, que se garanticen todos los derechos de las personas y que se elimine, ¿ya?, toda discriminación fundada en la discapacidad, ¿ya? Esas son las grandes materias. Y para esto entonces hablábamos de la igualdad de oportunidades, y cuando hablamos de igualdad de oportunidades tiene que estar centrada en que primero, por un lado, haya ausencia de la discriminación. Nadie puede ser discriminado si queremos hablar de igualdad de oportunidades. Y por otro lado, que el Estado de Chile debe adoptar medidas de acciones positivas para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, ¿ya?
bueno, esto es lo que se lo acabo de explicar, ahí está en el artículo 6, entonces, ¿qué es lo que se entiende por discriminación? ¿Cierto? Y también esta ley, dentro de las medidas especiales, también habla de, bueno, la letra A es la discriminación, dice lo que es, la letra B cuando habla, cierto, que esta ley atiende necesidades de las personas en relación a ayudas técnicas que da CENADI, servicios de apoyo, cuidadores, habla acerca de la dependencia, de cómo están regulados los entornos, y ahí les marqué con rojo que esto se vino a agregar recién, ¿ya? Y que se agregan programas especiales para las personas con discapacidad auditiva. Esto es nuevo, ¿ya? Y lo está contemplando recién en la ley, se incorporó, ¿ya? Y se habla de la comunidad sorda, ¿ya? Se habla de personas sordas, ¿ya? Antes no se hablaba. Ahora entonces se incorpora dentro de la discapacidad auditiva sola. Y se incorpora también, ¿cierto?, el concepto de persona sorda y de comunidad sorda. Y esto es sumamente importante para que ustedes lo hagan saber, porque ustedes son las representantes de agrupaciones, ¿ya? Esto es lo nuevo que se incorporó. Bueno, ¿a quién le corresponde velar por el cumplimiento de esto? En su artículo 8 dice que esto le corresponde al Estado de Chile. El Estado de Chile es el garante, ¿ya? Bueno, dentro de las acciones especiales, ¿cierto?, hay grupos más vulnerables que otros, y eso lo dice el artículo 9 de esta ley. ¿Y cuáles son? O sea, toda la persona con discapacidad es un grupo vulnerable en Chile, pero dentro de este grupo vulnerable hay personas aún más vulnerables, y son las mujeres, ¿ya? Son las personas que presentan una discapacidad mental, y por otro lado son los niños y adolescentes, ¿ya? Y aquí la ley es más drástica aún, ¿ya? Cuando estamos en presencia de personas con discapacidad, la ley se hace escuchar y se hace valer. Pero cuando a esas personas con discapacidad se le agrega que son niños, adolescentes, mujeres, ahí está el género, y cuando estamos en presencia de personas con discapacidad mental, la ley es más aún estricta en su cumplimiento, porque es un grupo más vulnerable, ¿ya? Bueno, dentro de las acciones que debe cumplir esta ley, ¿cierto?, está en su artículo 28, que habla acerca de la accesibilidad universal. Cuando uno se pregunta, ¿qué es la accesibilidad universal? Son cosas muy simples, que donde ustedes vayan puedan, ¿cierto?, desplazarse como cualquier ciudadano. Es decir, los organismos públicos y los organismos privados deben tener rampas de acceso, deben tener ascensores. Si ustedes van a la plaza, y aquí hago un alto para destacar esta comuna. Pinto es una comuna muy amigable y accesible, y lo hemos conversado, ¿cierto?, acá con la encargada de discapacidad, con Amelia, lo hemos conversado con Berenice, que es cierto que está a cargo de esta EDLI, porque ustedes tienen aquí en la plaza baños inclusivos, tienen juegos para los niños en las plazas inclusivos. Esta municipalidad reúne todo lo necesario para que ustedes tienen rampa, tienen un ascensor, es decir, ustedes no se ven imposibilitados de realizar cualquier trámite, como en otras comunas, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy digno de destacar, ¿ya? Es una comuna amigable. Entonces, en su artículo 28 dice que se debe contemplar criterios de accesibilidad, y esta comuna lo está cumpliendo, ¿ya? Y
que tiene que ver con los organismos públicos, los organismos privados, tiene que ver con el transporte público y el transporte privado, con las plazas, con los parques. Todo debe estar ajustado, ¿ya? Y cuando no estén contemplándose con el artículo, con el decreto ley 50 de urbanismo y construcción, se deben realizar criterios de mejoras o de adaptaciones, ¿ya? Y la idea es para que ustedes, las personas con discapacidad, puedan transitar de manera más fluida, más amigable. Por eso es que se llama apoyo al tránsito a la vida independiente, ¿ya? Bueno, como les comentaba, eso es lo que se viene a hablar, lo que viene a hacer hincapié este criterio de accesibilidad. Bueno, dentro de la ley, como les comentaba, la ley es muy drástica con respecto a derechos, prohibiciones y obligaciones. En su artículo 11 así lo dice, para las personas que tienen una discapacidad mental, ¿ya? Ninguna persona que tenga discapacidad mental puede ser sometida contra su voluntad, ¿ya? Para practicar terapia, que atenten contra su dignidad, con los derechos, ¿ya? De que forma parte como tal. ¿Ya? Y aquí hay un punto muy importante, por ejemplo, cuando las familias quieren declarar a una persona interdicta por demencia, ¿ya? No es llegar y declarar a una persona interdicta. Nosotros los abogados también tenemos que ver que se cumplan algunos criterios, ¿ya? Porque se piensa, ¿cierto?, que la persona que es declarada interdicta es anulada socialmente, como quien dijera no tiene derecho a voz ni voto, al final termina decidiendo un tercero por ello, ¿ya? Entonces aquí la ley, por eso es que es un grupo muy vulnerable. También toda persona, como ustedes saben, tiene derecho a procrear, ¿ya? Y las personas con alguna discapacidad mental también, ¿ya? Entonces esto es un tema sumamente delicado, porque ellos también, si quisieran, las personas con discapacidad intelectual, aunque sea severa, podrían procrear y tener hijos, ¿ya? Pero las familias muchas veces se oponen porque tienen un temor de que quién los va, cuando ellos dejen de existir los padres, quién va a cuidar a sus hijos, y mayor aún quién cuidaría a esos nietos, ¿ya? Entonces es un tema que es muy duro y que está en pañales en Chile, ¿ya? Lo mismo que las personas con síndrome de Down también tienen derecho a procrear, ¿ya? Y las familias también se oponen. Entonces es un tema que es muy árido y que está en pañales en Chile, ¿ya? Pero a eso se refiere uno que es un grupo muy vulnerable, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Todas las acciones especiales que contempla esta ley. Para asegurar entonces esta fiscalización, para asegurar el cumplimiento de la accesibilidad, nosotros los abogados, ¿cierto? Si una persona, por ejemplo, va a un lugar y porque ya sea un organismo público o privado, no contaba con una rampa y intentó subir con su silla de ruedas y se le dio vuelta y se cayó y tuvo un accidente, nosotros los abogados tenemos que defender a esta persona, ¿ya? Porque producto por su discapacidad fue, ¿cierto?, tuvo un accidente o fue discriminada, fue vulnerada, o en un local público no la dejan entrar porque su silla de rueda impide el paso, ¿ya? O porque no la dejan entrar a un local a consumir alimento, porque iba con su perro de asistencia y ahí dijeron, lo tomaron como una mascota, entonces le impidieron el ingreso de su perro de asistencia. Entonces nosotros interponemos esta denuncia en el juzgado de policía local. Estas denuncias, estas demandas tienen un carácter, estas leyes de amigable, porque lo que nosotros pretendemos es sensibilizar a la población. ¿Qué significa con leyes amigables? Que las personas que sufrió el agravio no va a recibir una indemnización,
ya, sino que va a ser multado este empleador o esta persona que cometió el agravio, va a ser multado, pero esa plata ya van a ir a las arcas fiscales y este juzgado de policía local lo va a dar al municipio de la persona que sufrió este agravio, y el municipio, a través del alcalde o de Dideco, va a entregar este dinero para programas, ya sea de reinserción laboral o para algún programa especial, pero para personas con discapacidad. Es decir, se van a ver favorecidas las personas con discapacidad, pero no directamente como que vayan a recibir una platita por demandar, no. Ya, por eso son leyes como amigables, porque el objeto de esta ley es sensibilizar a la población. Bueno, y para todo esto no me voy a detener porque esto es lo que es más específico con respecto, ¿cierto?, a qué es lo que contempla, aquí sí, qué es lo que es sumamente importante, que es lo que yo le estaba diciendo, que aquella persona, ¿cierto?, que fue sancionada producto que cometió una discriminación para una persona discapacitada, va a ser multada, y la multa va de 10 a 120 UTMs mensuales, ¿ya? Y esa es mucha plata, estamos hablando alrededor que puede llegar hasta 6 millones de pesos, ¿ya? Pero esa plata no va a ir en beneficio de la persona que fue agraviada, va a ir al arca fiscal, ¿ya? Eso era importante decir. Bueno, todo esto del artículo 56, 57, 58 y 59 son las medidas que uno puede interponer, ¿cierto?, en el juzgado. Aquí es muy importante, ¿cierto?, en definitiva, resumiendo, esta ley que viene a hacer entonces, en su artículo del 3 al 8, viene a definir conceptos clave, ¿ya? Como qué es lo que es una persona con discapacidad, qué es discriminación, etcétera, etcétera. Después viene a tratar del artículo 9 al 13, a hablar acerca de los grupos que son altamente vulnerables, que son los que yo les dije, las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas con discapacidad mental. Después del artículo 13 al 17 viene a hablar todo acerca de lo que es la calificación y la certificación de la discapacidad en Chile, ¿ya? Que es la credencial que deben tener toda persona con discapacidad. Debe pertenecer al Registro Nacional de Discapacidad. Ya viene el del artículo 18 al 22, todo lo que guarda relación con la prevención y rehabilitación para las personas con discapacidad. Y vienen otros artículos de las medidas de accesibilidad, educación, inclusión, las capacitaciones de inserción laboral, exenciones arancelarias. Y esos están del artículo 7 al artículo 54. Todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Discapacidad del 55 al 56, y todo lo que tiene que ver con las acciones especiales que son las de la demanda del 57 al 59, y el Comité de Ministros de Discapacidad y todo lo que tiene que ver con SENADI, el Servicio Nacional de Discapacidad, está regulado en el artículo 60 al 82, y todo lo que es la estructura nueva que tiene SENADI del 63 al 82 también, ¿ya? Eso es lo que contiene en definitiva la ley. Yo lo hago muy rápido porque si no las tendría toda la mañana, ¿ya? Bueno, dentro también de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que ya se lo comenté, es la ley Zamudio, que es la ley 20.609, cuando han sido vulnerados, ya sea por la discapacidad, han sido vulnerados por género, por raza, por etnia, ya ha sido vulnerado por sexo, ¿ya? Y ahí entonces aparece esta ley que establece un mecanismo judicial que lo que pretende es restablecer eficazmente, ¿cierto?, el imperio del derecho, es decir, el derecho que le fue vulnerado, ¿ya? Esta es la ley Zamudio. Importante que ustedes sepan, que ya lo deben saber, ¿cierto?, que existe el Registro Nacional para las Personas con Discapacidad, y que esto lo determina o lo da la CONPIN, quien califica y certifica
¿ya? Y pueden haber personas en este registro naturales como jurídicas. Las personas jurídicas son aquellas que están al servicio de las personas naturales con discapacidad, ¿ya? Que le prestan alguna ayuda, algún servicio, que por ejemplo pueden certificarse, en este caso aquí en el municipio, las personas que están como los encargados, como los fonoaudiólogos, como cierto, los rehabilitadores, como los kinesiólogos, son todas las personas, los cuidadores, ya pertenecen a un registro, que son las personas, digamos, jurídicas, por así decirlo. Y las personas naturales, que también son las que prestan algún servicio de asistencia, ¿ya? Y también los usuarios, que son los que más nos interesan llegar, quienes las personas que tienen discapacidad propiamente tal. ¿Por qué es importante pertenecer a este Registro Nacional de Discapacidad? Es porque van a tener bastantes beneficios. Antiguamente esta era la credencial, la amarilla, y ahora, ¿cierto?, tenemos como esta nueva credencial de discapacidad, que es la de color blanco. ¿Ya? Como les comenté, es importante pertenecer en este Registro Nacional de Discapacidad por los beneficios que puedan postular. Dentro de los beneficios está la postulación de ayudas técnicas que da CENADI, está, cierto, postulación de fondos concursables, hay muchos fondos concursables de CENADI que los concursan a través de los municipios o de otros organismos, está este convenio que yo le estoy hablando, el acceso a la justicia, está el uso de estacionamiento, ¿ya? Antiguamente era la ley, estaba la ley de los estacionamientos, se distinguían para hacer uso lo que era la credencial, la de Malta, ahora en día esa no vale, y uno ¿cómo puede acreditar para hacer uso de los estacionamientos? Es a través de la credencial, la tienen que dejar en el auto, no por el lado de afuera, pues se la pueden robar, sino que por dentro del auto ustedes dejan, ¿cierto?, su credencial, de tal manera que si alguien se acerca no le va a pasar un parte, ni le puede ocupar el estacionamiento, porque eso lleva una sanción grave, ¿ya? Y lo acreditan a través del uso de la credencial. Van a haber rebaja arancelaria, ¿cierto?, para importar vehículos, y ustedes lo primero que le piden como requisito es pertenecer a este Registro Nacional de Discapacidad. Pueden postular, ¿cierto?, a subsidios, ya sea habitacionales o subsidios de arriendo, les mejora los puntajes, y, ¿cierto?, bueno, a otro digamos, beneficio que pueda haber CENADI o otros ministerios, ¿ya? Que ahí tiene que ver salud, vivienda, educación. Por eso hay que, ustedes, que son las personas que representan a estas agrupaciones, tienen que sensibilizar y que la gente pierda el miedo para estas postulaciones, ya para poder tener, pertenecer a este Registro Nacional de Discapacidad. Y para eso está trabajando acá la EDLI en conjunto con la encargada de este Departamento de Discapacidad, para que ustedes con el boca a boca vayan invitando a aquellas personas que no tengan su credencial, ¿ya? Nosotros necesitamos tener un catastro, necesitamos ayudarlos más, ¿ya? Bueno, como les comenté, también dentro de la ley está la 20.025, que también pueden postular, ¿cierto? Y pueden tener el uso de perros de asistencia, ya que son personas que son dependientes, que ya sea que sufren de crisis de pánico o las personas que no ven, los ciegos necesitan de un apoyo, y para esto una mascota, pero no es cualquier mascota, debe estar certificada. Son perros, ¿cierto?, que son adiestrados para tal efecto, ¿ya? Y uno a través de la credencial, porque también les van a dar una credencial a este perrito de asistencia, también ustedes pueden ir por cualquier lugar, pueden subirse a los transportes públicos, ya sea aviones, ya sea pueden entrar al comercio, en los supermercados, ¿cierto? Que lo primero que dicen ustedes cuando van a un local de comida, un supermercado, está prohibido el ingreso de perros de mascota, pero estos perros son la excepción, ¿ya? Porque son de apoyo, son perros de asistencia. Por eso es sumamente importante que ustedes conozcan que hay una ley para ampararlo. Está la ley 21.015, que vamos a ir muy rápidamente, que es la ley de inclusión laboral, ¿ya?
y que para esto se capacita a las personas para que puedan, ¿cierto?, tener acceso a diferentes puestos de trabajo. Y ahí lo que ha ido rompiendo esta ley son con barreras actitudinales y barreras arquitectónicas. Barreras arquitectónicas son todas estas adaptaciones que hacemos a estos medios, ya como las rampas, como los asientos, como los computadores adaptados, y por otro lado las actitudinales, el rechazo que tienen las empresas, las pequeñas, medianas o grandes empresas de dar puestos de trabajo a personas con discapacidad. También hemos ido trabajando al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se piensa que las personas que tienen una discapacidad son menos cumplidores, y la realidad ha demostrado a través de estudios de SOFOFA que es lo contrario. La persona que se le da la posibilidad de trabajar y que tiene una discapacidad cuida mucho más la pega que aquel que no la tiene, ¿ya? Entonces, y ahí se han ido, ¿cierto?, con el tiempo rompiendo estas barreras para que esto se veían impedido, ¿cierto? Esto todavía son fotos que existen, que las personas ahí, si se fijan, un mesón que la persona no puede ir a hacer el trámite, no se ve, los baños que no son inclusivos, ya para subir escaleras faltan rampas, los asientos no son adaptados para personas con discapacidad, todavía nos encontramos con postes arriba en las veredas, ¿cierto?, con semáforos. Entonces, ¿cómo va a transitar ahí una silla de ruedas? Y para eso nosotros entonces estamos trabajando con las empresas, con los municipios, para que la persona con discapacidad pueda incluirse al mundo laboral como un individuo más. Y para esto, ¿cierto?, se legisló en esta ley 21015 con la exigencia del 1% de la cuota, ¿ya? En cada lugar que tenga sobre 100 trabajadores se le exige que haya un 1% de personas contratadas que presenten una discapacidad. Esto opera para organismos públicos, privados y para las Fuerzas Armadas, ¿ya? ¿Quiénes fiscalizan esto? Está el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y SENADI. Y cada empresa dentro de los primeros 15 días siguientes cuando celebra un contrato debe subir a la página web que tiene a una persona con discapacidad contratada, ¿ya? Y anualmente se le exige, la Inspección del Trabajo le va a exigir que presenten la planilla donde están dentro de las personas, digamos, dentro de sus trabajadores, están estas personas con discapacidad. ¿Y qué les va a pedir la empresa a las personas que estén postulando a un trabajo? Que pertenezcan a este Registro Nacional de Personas con Discapacidad, ¿ya? Para darle esta preferencia, porque si llegan 2 currículos a una empresa, se le tiene que dar preferencia a aquella persona que presente una discapacidad. ¿Y cómo va a acreditar esta discapacidad? Perteneciendo a este Registro Nacional de Discapacidad y presentando su credencial. Por lo tanto, se fijan que este es un beneficio, por lo tanto, no va a poder postular a esta cuota del 1% si no está en el Registro Nacional de Discapacidad y si no tiene su credencial para presentarla, porque esto se lo van a exigir al empleador. ¿Quiénes se lo van a exigir? Se lo va a exigir la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos. Rápidamente, para concluir, quiero contarles que existen a partir del año 2019, después que se levantó el estallido social y se hicieron muchas mesas donde ustedes pudieron tener participación, las personas con discapacidad, se levantó mucha información y a partir de ese momento se hizo una rápida revisión y se incluyeron leyes al respecto. Y si se fijan aquí, yo rápidamente les voy a decir que hubo un gran avance. Si se fijan, en el 2020 se materializaron muchas leyes, ya como por ejemplo en el 2020, ¿cierto? Está la ley de fomento a la música, está en el 2020 la del sello inclusivo, está, ¿cierto?, la de los estacionamientos, está la de en el 2019, a final del 2019, principio del 2020, está la ley que viene a mejorar la pensión básica solidaria de invalidez.
está también cierto que se moderniza todo lo que es la legislación tributaria, está cierto la modernización de la legislación de aduanas, está también todo lo que hace la atención preferente en salud. Todo ese avance es de diciembre del 2019 hasta el 2020, y eso que tuvimos un estallido social que paralizó al país varios meses y tuvimos pandemia. Por lo tanto, sí, a nivel de país, a nivel de gobierno, a nivel de ministerio, se está recogiendo las necesidades de las personas con discapacidad. Rápidamente voy a comentar cada una de estas a qué se refiere. Por ejemplo, está la ley 21.201 que modifica la ley 18.290, ¿ya? Y eso se hace el 3 de febrero del 2020 y que tiene que ver con la ley de los estacionamientos. Ya está prohibido esa cruz de Malta, que era la que yo les comentaba, ¿ya? Antes había un distintivo que era la cruz de Malta y todos respetaban porque el vehículo tenía esa distinción, entonces se sabía de lejos que era una persona con discapacidad. Ahora eso ya no existe, solamente se acredita con la credencial y pertenecer al Registro Nacional de Discapacidad. ¿Y esta ley qué vino a decir? Vino a endurecer las penas. ¿Qué pena? Aquella persona que ocupa un estacionamiento o hace mal uso de un estacionamiento que está destinado para personas con discapacidad o para embarazadas, va a sufrir sanciones, ¿ya? Va a ser multada y las multas van de 1 a 1,5 UTM y que si es reincidente van a subir al doble y que si es nuevamente reincidente pueden terminar quitándole de por vida la licencia de conducir. Miren la gravedad, ¿ya? Así que, ojo, no hay que ocupar un estacionamiento para que ustedes le digan a las familias de ustedes y a las amistades, porque uno dice, no, me voy a estacionar 5 minutos, pero si en esos 5 minutos, en el minuto, pasa un inspector municipal y su vehículo no tiene la credencial por el reverso, por el lado cierto de adentro, el que esté en un lado visible del parabrisas, van a ser multados, ¿ya? Van a ser llamados al juzgado de policía local, van a ser multados, porque esa es una infracción grave, ¿ya? Bueno, otra materia sumamente importante que aparece, cierto, a modificar la ley, el artículo 22 de la ley 20.255, es la ley 21.190, que habla acerca de la pensión básica solidaria de invalidez. Antiguamente la pensión básica solidaria de invalidez era de 137.000 pesos, ahora está en 158.339. Antiguamente la gente no quería trabajar porque gradualmente iba a perder esta pensión. Una buena noticia, en la actualidad no se pierde. Nunca, nunca, nunca van a perder la pensión básica solidaria de invalidez. Así ganen el sueldo mínimo o ganen 2, 3 millones de pesos, porque es un derecho adquirido, ¿ya? Por lo tanto, usted va a recibir la platita de la remuneración si en que encuentre trabajo y paralelo siempre, mensualmente y sagradamente, va a recibir los beneficios del Estado, va a recibir esta pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? Eso es sumamente importante que ustedes lo comenten dentro de sus agrupaciones, ¿ya? Por lo tanto, pierdan el miedo de trabajar. Si les ofrecen una pega de medio tiempo, un trabajo part-time, acéptenlo, porque nunca, nunca van a perder esta pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? Y eso es un hito sumamente importante que se legisló, ¿ya? Y eso también fue el 11 de diciembre del 2019, ¿ya? A finales de diciembre del 2019, a principios de enero del 2020. Está también el 2020 el sello inclusivo, que aquí Omil me preguntaba, bueno, esta cuota es exigible del 1% para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, pero ¿qué pasa con las empresas o el comercio, la Cámara de Comercio, que tiene menos? Bueno, no va a ser exigible esta cuota, ya del 1%, pero sí hay que socializar, sí hay que sensibilizar al pequeño, cierto comerciante, a la pequeña o mediana empresa, que por favor les dé la posibilidad de trabajar a las personas con alguna discapacidad y van a poder postular a algo que se llama el sello inclusivo.
que eso es cierto, es un reconocimiento que el Estado le da a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de SENADI, a aquella pequeña, mediana empresa, ya sea pública o privada, aquel organismo público o privado, que cierto haga adecuaciones para personas con discapacidad o para que tenga en sus filas trabajadores con discapacidad. ¿Qué gana la empresa? Gana un plus, un valor agregado. Es mirada corporativamente con mejores ojos, ¿ya? Eso gana una empresa. Bueno, esto que ya les comenté, la ley 21.201, que viene, cierto, a modificar la ley de los estacionamientos, que recién lo vimos. Está también la ley 2105, que modifica la ley 19.928, que es el fomento de la música chilena, y que dice, cierto, que también está publicada en febrero del 2020, que establece requisitos mínimos que deben cumplir todos los eventos musicales o conciertos, ¿ya?, que se den en Chile. ¿Y qué significa esto? Que deben cumplir con requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que tienen que tener lugares adaptados para personas con discapacidad, que tengan buena visibilidad, que tengan buena acústica, que usen rampa, y cierto, y aquellos que no den cumplimiento a esto van a ser multados de 50 a 100 UTM, es decir, las penas del infierno. No es llegar ahora a tirar un recital, a hacer un concierto. Se debe tener un lugar con todos los requisitos mínimos para las personas con discapacidad, ¿ya?, para que escuchen, y si así lo requieren, también con un intérprete de lengua señas, ¿ya? Así que no es llegar, eso es sumamente importante, los avances que hemos tenido en estas materias. Otro avance es la legislación tributaria. Siempre tenemos que dentro de la familia hay una persona que tiene alguna discapacidad y que la familia quiere ayudarlo, quiere mejorarlo, dado, cierto, porque está en desventaja que el resto, cierto, del grupo familiar. Entonces, ¿cómo lo quieren ayudar? Le quieren dejar una casa, un terrenito, sobre todo los padres, porque dicen, después que yo me muera, algo donde se va a quedar es mi hijo o mi hija, ¿cierto? Por lo menos que tenga un techo, un lugar donde vivir seguro y que nadie se lo quite, ¿ya? Entonces, eso ahora existe y era muy caro. Esos impuestos de donaciones en Chile son muy caros, pero ahora se legisló al respecto y se dice que aquella persona que se le dona un inmueble, un terreno, una casita, se va a liberar con el 30%, ya, de este arancel por impuesto de donación, que en Chile es muy caro. O sea, eso es un hito muy importante también. Se le va a rebajar un 30%, que no es menor. ¿Y qué se le va a pedir a la persona que acredite? Nuevamente con su credencial, ¿ya? Y que esté en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Si se fijan, por eso es sumamente importante pertenecer a este registro. Otro tema importante en materia de discapacidad es el derecho de atención de salud, una atención preferente, ¿ya? Bueno, esto partió el año 2019, ¿ya? Y que se le iba a dar atención preferente a los embarazados, a los adultos mayores y a los discapacitados, pero no tuvo vigencia al tiro. Esto se partió en diciembre. ¿Por qué no tuvo plena vigencia al tiro? Porque fue necesario establecer, se le pidió a MinSal, al Ministerio de Salud, que estableciera un reglamento de protocolo. ¿Qué se le iba a exigir a cada organismo de salud de manera local, ya sea un organismo público o privado? Entonces se dio un plazo, ¿ya? Se dio un plazo para que lo pudieran hacer de un año. Y del 2019, recién el 22 de julio del 2020, MinSal presentó este reglamento. Y ahora se dio, por lo tanto, a partir del 22 de julio del 2020, se dio un plazo de 6 meses para que cada recinto de salud, ya sea público o privado, de manera local, tenga sus propios protocolos. Es decir, si ustedes sacan la cuenta en enero del 2021, que ya lo pasamos,
Ya todos los lugares que dan atención de salud deberían tener sus propios protocolos, respetando el reglamento dado por el Ministerio de Salud. ¿Y qué significa esos protocolos? Es la atención preferente para los adultos mayores, las embarazadas y las personas con discapacidad, tanto en la entrega de fármacos como la atención. ¿Ya? Y ahí también viene la letra chica, no es que porque nosotros o ustedes vayan a ser una persona que presenta una discapacidad, vayan a llegar a ponerse en la primera fila para que los atiendan, ¿ya? Siempre también hay una letra chica, siempre y cuando también no exista un paciente que el servicio de salud determine que está con mayor urgencia que la suya. Si hay un paciente grave, ¿ya? Con sangramiento, o con una herida, lógico que van a tener que darle atención a ese paciente, ¿ya? Entonces también cada centro de salud tenía que trabajar al respecto y se le dio 6 meses para que regularizaran su forma en que van a proceder, ¿ya? Así que yo espero y supongo que ya que estamos en marzo, ya esté en cada uno de estos lugares de salud, ya esté en sus propios protocolos, ¿ya? Otro avance sumamente importante en Chile, el síndrome de Down se miraba como una enfermedad, ¿ya? Y este es un hito sumamente importante que el 12 de junio del 2020, a raíz de un recurso de protección que puso un padre en favor de su hijo con síndrome de Down, en que una ISAPRE, una aseguradora de salud, no quiso cubrir los gastos médicos por considerar que el padre no había declarado el síndrome de Down como una enfermedad preexistente de su hijo menor de edad, no hizo los reembolsos pertinentes a los gastos que había hecho por una enfermedad que había presentado un menor de edad. Bueno, este caso subió a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dio a favor del padre. ¿Por qué? Porque nunca ha sido el síndrome de Down considerado una enfermedad. Por lo tanto, difícilmente el padre podría haberla declarado. Y eso es otro hito muy importante en Chile. Por lo tanto, la cobertura para las personas con síndrome de Down la deben dar todas las aseguradoras de salud, todas las ISAPRES, ¿ya? No es necesario que declaren como enfermedad preexistente, porque no es una enfermedad el tener un hijo o hija con síndrome de Down. Es una discapacidad, pero no es una enfermedad, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Por último, ahora recién, el 21 de octubre del 2020, ya aparece, ¿cierto?, un ajuste a la ley 21015, que es la ley 21275, que dice que dentro de las empresas que tengan más de 100 trabajadores, hay unidades o departamentos que se llaman de recursos humanos. Bueno, esta ley, la 21275, dice que dentro de este departamento o unidad de recursos humanos va a tener que tener obligatoriamente a partir del año 2022 una persona que se dedique al tema de la discapacidad, que atienda todas sus necesidades y que capacite mensual y anualmente. Y esta persona tiene que acreditar que tiene preparación y estudios en discapacidad, no es cualquier persona, ¿ya? Bueno, eso es, y esto va a tener vigencia a partir del 1 de noviembre del 2022. Por lo tanto, se le está dando harto tiempo a las empresas para que se preparen y tengan dentro del Departamento de Recursos Humanos un funcionario exclusivo para la atención de las personas con discapacidad y que sensibilice y eduque al resto de los trabajadores, ¿ya? Bueno, y en la actualidad, que es lo más reciente, que esto está el 22 de enero del 2021, está reciente, es que se determina
¿cierto? La ley 21.303 que viene a modificar la ley 20.422 y que se habla de la persona con discapacidad auditiva y se define como tal, se define lo que es una persona sorda y lo que es una comunidad sorda, ¿ya? Para estos efectos, entonces. Y que, por lo tanto, las personas sordas, ¿ya? Se les debe considerar en la lengua a señas como la lengua materna. Por lo tanto, todas las empresas van a tener que realizar adecuación a expresar una persona sorda y pueda darse a entender dentro de las escuelas también, ya sea que van a tener que tener a un intérprete de lengua de señas o una adaptación, pero la cosa es que va a ser considerada como la lengua materna. Por lo tanto, nosotros estamos a años luz y tenemos que prepararnos para eso. ¿Ya? Bueno, esta es mi presentación. Las leyes son difíciles de exponer porque son de lato conocimiento. Les quiero comentar que en Ñuble está el equipo regional de Senadi, que a la cabeza está el director, don Sergio Arévalo Soto, la profesional que se reintegra el 15 de marzo, que estaba con fuero materno, la señora Cheryl Quiroz, está Roxana Moncada también como profesional, la secretaria Claudia Gallardo y quien les habla Cecilia Montero, que yo no soy de Senadi, pero tengo dualidad de funciones. Yo soy de la Corporación de Asistencia Judicial, ahí está mi correo, senadis-nuble@casbiobio.cl y soy abogada ejecutora de este convenio. Estoy 24/7, ahí está el teléfono, si ustedes tienen alguna consulta en que yo los pueda orientar en cualquier materia, ¿ya? No necesariamente que hayan sido vulnerados en sus derechos, espero que nadie haya sido vulnerado en sus derechos producto de la discapacidad, ¿ya? Pero hay muchas, a veces tienen otras materias que consultar y yo también puedo ayudarles o cooperarles, ¿ya? Bueno, esa ha sido mi presentación. Me gustaría saber si se entendió, si tienen alguna pregunta, en que pudiéramos tener una puesta en común, pudieran consultar, donde yo les resuelva alguna inquietud. ¿A qué edad dan las personas interdictas? ¿Según la edad o según la enfermedad que tienen? Según la discapacidad, según, sí, ya. Y eso también para declarar a alguien interdicto, bueno, también ahora se ha ido facilitando un poco, también se piden hartos peritajes médicos, porque como les comenté, también se están defendiendo los derechos de las personas, sobre todo cuando su discapacidad es mental, ¿ya? Más que antiguamente se declaraba interdicto a aquella persona que estaba con las facultades mentales perturbadas o las personas muy mayores de edad, pero en la actualidad también pueden declararse interdicto, ya sea por cuando hay un antecedente médico que fundamente y que cierto respalde para que la familia pueda declararlo interdicto, ¿ya? Más que la edad es la discapacidad o la enfermedad que presente la persona. Yo hacía la pregunta porque estos días un caballero profesor que tiene más o menos 75 años quiso vender un sitio y en la notaría no lo dejaron hacer los papeles y él está sano de su mente. Así que le pidieron papeles médicos para poder vender lo que él quería hacer. ¿Y por qué en la notaría no se lo aceptaron si él no está declarado interdicto? No tiene interdictividad porque él está sano y lúcido completamente, porque nunca ha tenido nada. Entonces no deberían pedirle nada, pues. Nada, pues así que le pidieron papel médico. El notario resguarda al adulto mayor.
Pero igual, pero es que no tiene nada. Sí, puede que el notario también, porque también necesita que, por eso le digo que a las personas mayores tienen que acreditar su sano juicio, que le llamamos, y que pueden, la persona sobre 75 años es capaz, pero debe acreditarlo a través de un testimonio médico que puede, cierto, realizar trámites legales, que puede vender, ceder, donar, sobre todo inmuebles, ¿ya? Pero por eso es que le debe estar pidiendo, si es que él ya tiene sobre los 75 años, claro, si tiene sobre los 75 años, ahí como dice acá la señora, es porque tiene que resguardar el notario que la persona está con sus facultades mentales normales, ¿cierto? Y que no está siendo presionado por un tercero. Por eso tiene que haberle exigido. Pero a veces también no guardan relación con la edad y se declara interdicto, la familia quieren declarar interdicto a un drogadicto que han tratado múltiples ocasiones de, cierto, y no obedece a los tratamientos, a los ludópatas, no sé si ustedes han escuchado a esa gente que tiene el vicio de los juegos, de los casinos, o a las personas alcohólicas. Entonces la familia los tiene que declarar interdictos porque pueden vender cualquier cosa, ¿cierto? Y venden lo que no es de ellos, exacto. Así que más que asociado a la edad va a la enfermedad y bueno, y que hay que acreditarla. Con un Alzheimer entonces se podría declarar interdicto, no podría hacer ninguna venta, por ejemplo. Dependiendo del grado del Alzheimer, porque el Alzheimer, bueno, acá el psicólogo también me puede cooperar, el Alzheimer también no es un puro tipo y va en graduación. Así que sí, sería importante escuchar, a ver, legalmente, dependiendo de la certificación médica. Y ahora la gradualidad lo puede explicar acá el colega el psicólogo. Buenos días. La verdad es que depende mucho del grado de degeneración que haya ocurrido ya a nivel neuronal. Hay distintos tipos de enfermedades neuronales, como ya la que se ha dicho. Y con respecto a lo mismo, hay, por ejemplo, de los recuerdos, no solo de las funciones, sino que, por ejemplo, hay una que solamente es de la eliminación de los recuerdos del pasado. Eso quiere decir que una persona no recordará eventos anteriores, pero sin embargo, aún así, podría ejecutar más de algún negocio o algo por el estilo. Sin embargo, si ya está muy avanzado, debe declararse interdicta. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que al final, esta persona no va a tener sus facultades del juicio de forma correcta. Lo mismo pasa con el caso anterior de las personas con abuso de sustancias, ya llegando efectivamente, claro, al abuso de sustancias, no al consumo de sustancias. Consumo de sustancias y abuso de sustancias son dos cosas diferentes a nivel de la ley. El consumo de sustancias o consumo problemático de sustancias quiere decir que esta persona tiene este consumo, alcohol o drogas, por ejemplo, y abusa de ellas, las consume en exceso, sin en el fondo ir en detrimento de su familia o ir de la sociedad. Pero cuando llega un consumo problemático, quiere decir que esta persona, por ejemplo, maneja en estado de ebriedad. Entonces, ahí ya hay una pequeña línea en realidad para declarar a una persona interdicta o no. Pero en general sí se hace. Y se hace por el hecho de que esta persona, como ya tiene un consumo problemático, podría vender, por ejemplo, la televisión de la casa. O podría incluso conseguirse los papeles de la casa y venderlos. Entonces, debe declararse interdicta, porque ya es algo de problema. Gracias. Y ahí lo que yo gracias, colega. Y ahí lo que yo les comentaba, que como decía acá bien el psicólogo, esto pende de un hilo muy fino y solamente lo puede diagnosticar la persona, ya sea cierto del área de la salud, un médico, un psiquiatra, un psicólogo,
de acuerdo a cuando ya no responden a las terapias o a los tratamientos médicos que le han dado. Y aquí le digo yo, depende de un hilo muy fino, porque muchas familias quieren declarar interdicto, aun cuando las personas tienen algún grado de razonamiento, como el caso que les comentaba de las personas síndrome de Down, o las personas que tienen una discapacidad intelectual. ¿Y por qué la familia los quiere declarar interdictos? Porque quieren evitar que la procreación, porque ya para ellos como familia ha sido, desgraciadamente así lo califican muchas familias, como un temor, una cruz, el tener este hijo, y ellos tienen mucho miedo de que se reproduzcan, tengan familia, y el día que ellos falten, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Entonces, ¿qué significa la interdicción en definitiva? En que esa persona no tiene poder de decisión legalmente, si aquí la cosa es legalmente, entonces va a decidir un tercero por ello. Entonces, cuando la persona es declarada interdicta, tenga la edad que tenga, va a ser un tercero el que esté decidiendo por ello. Entonces, también este tercero va a decidir si esa chica o ese chico puede tener familia o no. ¿Ya? Entonces, por eso son materias que son difíciles de llegar y conversar, porque todo en la vida tiene, igual que la moneda, una cara A y una cara B. Entonces los padres van a tratar de convencerlo a uno legalmente de que ellos lo están haciendo en beneficio, que no tengan familia, porque ¿quién los va a cuidar? Pero uno legalmente también tiene que ver lo que significa, que yo les dije ahí, es un ciudadano más, y resguardar los derechos y las garantías fundamentales. Entonces ahí viene un poco la pugna y es un tema muy delicado. Quiero dar un ejemplo que en realidad es algo personal de trabajo con personas que he tenido a nivel particular. Obviamente no voy a dar nombres ni la institución donde estuve trabajando, pero me tocó alguna vez un caso de una persona que consumía cocaína. Y él tenía abuso de sustancias. Él consumía y obviamente tenía este estado alterado de la conciencia, euforia. Y los padres también en alguna oportunidad fueron a la terapia y estuve ahí yo atendiéndolos en alguna oportunidad. Soy de profesión psicólogo. Y resulta que, claro, los padres querían declararlo interdicto por un tema familiar de un negocio que tenían. Y en el fondo era para no darle los papeles a él finalmente. La terapia en realidad duró 2 años. Primero porque tenía que ver el abuso de sustancias de esta persona, y en segundo porque también tuve que psicoeducar a los padres y a la familia en general, para que también estuvieran ellos al tanto de cómo iba el proceso y que en realidad esta persona sí estaba respondiendo de forma favorable al proceso. Es más, en 1 año y medio logramos que en realidad dejara de consumir. O sea, a ese nivel. Por eso yo digo que, y por eso quizá un poco majadero al respecto, es una línea demasiado delgada para declarar a una persona interdicta o no. No es un trabajo sencillo. Y yo sé que aquí mi colega sabe a la perfección que no es un trabajo fácil, porque también hay expectativas al respecto, hay necesidades y hay problemáticas también que de repente no se visualizan con facilidad. Y hay que hacer un análisis completo de cómo es la situación, su entorno y también su microentorno, cómo funciona esa familia, cómo funciona la persona en sí también, cuáles son sus virtudes y si se puede sacar adelante o no. Por eso también es importante tener conciencia al respecto. Bueno, muy bueno su aporte. Señora Cecilia, me gustaría antes de despedir brevemente que pudiera volver a referirse respecto de la pensión básica solidaria de invalidez y qué sucede cuando la persona quiere desempeñar alguna actividad laboral de manera dependiente o independiente, que es un tema que abordamos en algún minuto con alguna de las representantes de las distintas organizaciones de personas con discapacidad que tiene la comuna de Pinto. Entonces me gustaría que pudiese volver a ese tema brevemente. Ya. Bueno, la pensión básica solidaria de invalidez, ¿cierto?, no la da con PIN. Ustedes saben, ya, porque hay que comprobar el grado de invalidez que sea invalidante de la persona como tal. Pero una vez que la persona tiene este beneficio de la pensión básica solidaria de invalidez y que desea trabajar de manera dependiente, no va a perder nunca su pensión.
¿ya? Antiguamente se perdía de manera gradual. A los 2 años se suspendía en la mitad, ¿cierto? Para llegar finalmente al 4.º año, no la perdían, pero la dejaban congelada. Y si la persona se retiraba de este trabajo o perdía el empleo, nuevamente se volvía a hacer un trámite para que volviera a recibirla. Entonces, en definitiva, había una pérdida o un congelamiento de la pensión que se iba de manera gradual del momento que estaba el contrato de trabajo hasta el 4.º año. Ahí se iba perdiendo de manera gradual. Bueno, ahora se legisló al respecto y independiente de este contrato de trabajo de carácter dependiente, ¿cierto?, no va a perder nunca su pensión básica solidaria de invalidez, ¿ya? No la va a perder. Ahora, aquí hay un tema que es diferente. Cuando hablan de independiente, trabajador independiente, si alguien hace una iniciación de actividades, ese es otro tema, ¿ya? Porque ahí entra en otro calificativo. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque no, si usted está, no sé, se pone un negocio y empieza a boletear y hay movimiento, ahí son dos cosas diferentes. Ahí no estamos en presencia de un contrato de trabajo, estamos en presencia de impuestos internos, estamos en presencia de impuestos, ¿ya? Entonces, esta ley es para reinsertar a las personas en el mundo laboral, ya sea trabajo part-time, ya sea pero por forma de contratación. ¿Ya? No se puede trabajar independiente si es discapacitado. O sea, por ejemplo, claro, se podría trabajar si yo boleteo porque ya yo soy abogado, pero también a lo mejor en algún minuto voy a hacer uso de la pensión básica solidaria invalidez y a lo mejor ya después nadie me da pega, pero yo por ahí consigo, no sé, por decir cualquier cosa, 1 hora de clase, ¿cierto? Es diferente, es una boleta, es una prestación de un servicio, una boleta que no tiene, que tiene una exención de impuestos, que es diferente al rubro de un negocio. Ahora, si yo estuviera declarando ciertos impuestos, si estuviera con un movimiento, tuviera que tener un contador, estuviera facturando, ya eso no es una prestación de un servicio. Ya eso es un tema más lucrativo, ¿se entiende? Porque usted ya está generando, ya está echando a andar esta máquina claro, está recuperando impuestos. En cambio, si yo presto servicio, es mi propio conocimiento el que estoy prestando un servicio y es esporádico, no, pero ya después usted va a tener un negocio establecido, va a tener una carnicería donde tiene un rodaje constante, ahí puede presentar problemas. Pero es que, disculpe, a veces para una persona con discapacidad, iniciar un negocio independiente de vender alguna cosa sería como más fácil por un tema de salud, porque a veces esa persona no va a poder ir a trabajar todos los días. Claro, pero es que ahí les vuelvo a repetir, ahí tiene que ver con un tema de impuestos. Estaría haciendo como un uso de un beneficio que podría dejar solo a una persona que realmente lo necesite más que usted, ¿ya? Porque si bien es cierto, esta nueva ley está favoreciendo la empleabilidad, pero a nivel de contrato, de contratación, ¿ya? No está favoreciendo para hacerse usted más rico, tener un valor pecuniario, ¿ya? En cambio acá con un negocio ya establecido ya es mirado con otro ojo, ya hay un carácter pecuniario, no hay una reinserción social suya. Estas leyes lo que pretenden es una reinserción de las personas con discapacidad en iguales condiciones al mundo social,
al mundo cultural, que no se sienta desvalida, ¿ya? Pero ya si usted ya es capaz de tener negocio y una cadena de negocio va surgiendo y a otra cosa, entonces usted estaría haciendo en el fondo como, comillas, mal uso de un beneficio, ¿ya? Es eso. A lo mejor con el tiempo se va a legislar de otra manera, pero por el momento está así. Acuérdense que yo les dije que esta ley tiene un periodo de evaluación de 4 años, ¿ya? Y en abril porque partió en abril del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Supuestamente en abril del 2021 esta ley, la 21015, va a ser evaluada. ¿Y quién la evalúa? El Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio de Impuestos Internos y la Inspección del Trabajo. Entonces ahí una comisión va a evaluar y seguramente van a agregar nuevas cosas. A lo mejor también dentro de las necesidades van a evaluar esto de que aquí el trabajador que quiera, ¿cierto?, tener un negocio independiente, a lo mejor también lo van a incorporar a esta otra forma. Yo considero que con un pequeño negocio, iniciándolo y no trabajándolo al 100%, no se va a hacer rico. Va a ser para vivir un poco mejor, porque las pensiones ayudan, pero no solucionan el problema. Bueno, usted sabe que como estamos en Chile, a veces igual lo hacen, pero la cara visible, está mal lo que yo lo diga, es otra persona. Por eso es bueno y es importante también estas instancias de conversación y de todas maneras que se registren también en nuestra base de datos y en el Registro Nacional de la Discapacidad para que se vayan viendo todas las realidades que hay a lo largo de Chile y en particular aquí en la estrategia de la EDLI, acá en la comuna de Pinto. Por eso también nosotros vamos preguntando y gestionando también sus inquietudes y en un futuro próximo también se quieren realizar distintos tipos de evaluación para así nosotros también tener un levantamiento de información lo más precisa con respecto a vuestras necesidades. Sumamente importante lo que acabas de decir, porque inclusive nosotros ahora en la mañana estuvimos con Berenice en un programa en la radio, también para difundir la EDLI, y que está apoyando todo el tema de la discapacidad, ese es el objeto. Como lo dice acá, es bueno levantar esta información porque esa es una inquietud que tienen a lo mejor no tan solo usted, a lo mejor muchas más personas y a lo mejor en otra oportunidad en un conversatorio, porque los chicos acá van a estar 1 año y medio instalándose y la idea es que tenga continuidad después, es para apoyarlo a usted. Entonces podemos hacer un conversatorio donde podamos traer a alguien también como por ejemplo del registro, no sé, de impuestos internos, para que expliquen el por qué hace esta distinción y podamos capacitarnos un poco más, ¿cierto? Porque es una inquietud que así como le surge a usted, le puede surgir a muchas más personas. La idea de esto es ir recogiendo inquietudes. Por ejemplo, aquí yo ya he recogido inquietudes, la que me manifiesta usted recién y el tema de la interdicción, que es un tema. Entonces, en otra oportunidad, a lo mejor ya cuando vamos cambiando de fase, porque lo bueno es que ustedes tengan la oportunidad, no sé qué, con ustedes esta información, la puedan hacer una bajada a sus grupos, podamos ya después ir focalizándolos por las diferentes agrupaciones y vamos discutiendo temas puntuales. ¿Qué se entiende por interdicción? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Acuérdese que aquí le decía el colega que pende de un hilo muy fino. En el caso suyo, ¿por qué un grupo puede recibir de por vía la pensión solidaria invalidez y otro por qué no? Si hay una declaración de impuestos de por medio. Entonces vamos cubriendo las necesidades que ustedes tienen, y una son las inquietudes. Bueno, esperamos ir resolviendo todas esas inquietudes, señora Juanita, de aquí en adelante en distintas actividades que vamos a ir desarrollando como parte de la estrategia, así que sin duda lo vamos a tener ahí presente. Por lo menos esta instancia nos permitió al menos resolver una inquietud que tenía que ver con el tema de la pensión solidaria de invalidez y su pérdida si es que la persona desarrolla alguna actividad laboral dependiente. La intención, como bien dice la abogada Cecilia, es
durante el desarrollo de la estrategia, ir resolviendo todas esas inquietudes y nuevas inquietudes que vayan surgiendo. Ese va a ser nuestro rol de aquí en adelante. Para finalizar, quiero agradecerle la presencia a Cecilia Montero, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial, y a los distintas representantes de las organizaciones de discapacidad de aquí de la comuna. Le agradecemos su tiempo, su disposición por haber participado hoy día, y esperamos, a medida que vayamos avanzando en la estrategia, ir proponiendo a través de ustedes y también del equipo de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo distintas reuniones y distintas actividades. Así que damos finalizada la reunión. Cecilia, agradecemos su presencia y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, Berenice, y acá al colega. Un gusto, ojalá, y sobre todo a ustedes por el tiempo y la dedicación de nuestros usuarios, que en realidad eso es lo que importa. Sabemos que estamos en deuda, tuvimos un año difícil para todos, donde nosotros teníamos que, fue sumamente difícil, porque si bien es cierto había que socializar las leyes, pero estamos en deuda con los usuarios, que son ustedes el público objetivo, porque teníamos que cumplir la misión de llamarlos al confinamiento. Por sobre todo está la salud, ¿cierto? Y el cumplimiento de las medidas sanitarias, por sobre cualquier cosa, y sobre todo considerando que la mayoría de las personas con discapacidad tienen otra enfermedad de base, ¿ya? Pero ahora que ya vamos con este paso a paso, esperamos que durante el año, si así Dios lo permite, podamos tener otros encuentros. ¿Ya? Así que muchas gracias por la oportunidad de darnos a conocer nuestra oferta programática de SENADI y la Corporación de Asistencia Judicial. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Vamos a tener... No sé si se cortó.